Bueno, estábamos viendo la exposición por los llanos de Guasia de Mario Delgado, que lo tenemos aquí para hablar de, bueno, de su obra y de su trayectoria durante muchísimos años en la cultura de Lanzarote. Mario, bienvenido. Bien hallado. Estamos viendo esta exposición que, bueno, se puede ver hasta el 15 de febrero, tienen tiempo, se les recomiendo que vayan con tranquilidad en la Casa de la Cultura. Además, yo creo que es un sitio, a mí me encanta, no sé, en tu caso cuando te dijeron exponer en la Casa de la Cultura, ¿cuál fue tu...? Esperar. Me lo pidió Humberto poco antes de la pandemia, y a partir de ese momento empecé a preparar el trabajo o a continuar lo que ya tenía. Y luego ha sido esperar, que me ha venido muy bien porque durante estos 4 años he podido aumentar el trabajo, perfeccionarlo, y hasta que llegó un momento que ya estaba terminado. Entonces empezamos a trabajar en el posible catálogo, un catálogo que íbamos a hacer a nivel individual, y luego la historia se complicó porque el catálogo empezó a aumentar de tamaño y al final se convirtió en el libro que reúne un resumen de toda la trayectoria de casi 5 décadas. A ver, aquí tengo el libro para que lo vean. La verdad que es un... Solo por el peso hay trabajo aquí, ¿eh? Es lo que solemos decir, que si una cosa pesa es que es buena, pues ese debe tener calidad porque pesa 1,5 kilos. Claro. No, y además que, es decir, que también para ti es ¿no? Tener un libro que recoge tu obra también es algo, ¿no? que al final dices, lo he podido hacer, ¿no? Tengo catálogos de exposiciones anteriores, pero teniendo en cuenta que mi manera de trabajar es lenta, y que para poder dar forma a una exposición necesito como mínimo 3 o 4 años, y teniendo en cuenta también la edad que tengo yo, pensé que ya era el momento de que si quería tener un reflejo, digamos, del trabajo anterior, yo creo que estábamos en un buen momento para hacerlo. Claro, y lo hicimos. Y habla tapices, libros y pintura, ¿no? Sí. Porque hay que decir que fuiste durante muchísimos años profesor de textiles de Pancho Lasso. Realmente la trayectoria fue independiente del trabajo de juventud de los años 80, que fue cuando empezó, digamos, la revolución textil. En Europa empezó antes, pero en España fue posterior. A finales de los 70, principios de los 80, yo me metí de lleno en esa historia. Cuando terminé lo que estaba estudiando, que era... Decoración, ¿no? Sí, en aquella época se llamaba... era una cosa totalmente nueva, como que me dijeron, a mí me llegaron a decir en Madrid, ¿y cómo se te ocurre venir desde Canarias a Madrid a estudiar decoración? Como diciendo, ¿qué tontería es esa? En la actualidad ya ni siquiera le llaman decoración, sino arquitectura de interiores. Es decir, se le ha dado muchísimo más importancia, y realmente la tiene a... Pues de los pioneros, ¿eh? Casi sí, es decir, el generar el entorno donde se va a vivir es importantísimo, y antes también es una cuestión de economía. De todas formas, claro, al final se va ligando todo, porque claro, cuando vemos esta exposición, dice de interiores, decoración de interiores, claro, vemos que también te fijas en detalle a las cenas, puertas, ventanas, ¿no? De lo que podía haber sido, ¿no? Una sala de estar, todo eso que al final también, yo creo que un poquito se transmite todo, ¿no? Es una mezcla, es decir, uno no puede decir que es o siente de una manera determinada en base a 2 elementos, sino somos una mezcla de todo. Hablábamos de los tapices. Yo me metí muy de lleno en la historia de los tapices, y por haberme metido tan de lleno, o posiblemente también por ya mis dificultades físicas, no duró. Mis cervicales estuvieron a punto de... Claro, hay que decir que yo estuve por la escuela de Pancho cuando tenías los telares eso, trabajar ahí es un esfuerzo físico también. Lo otro era mucho más difícil, sí, porque luego yo sí estuve 30 años, 33, en la escuela, y hasta el último día, bueno, ya a última hora ya me resultaba muy dificultoso, pues aparecieron otras cosas. Pero en el bajo liso, es decir, los telares sí podía,
La dificultad de los tapices es que hay que trabajarlos siempre con brazos en alto y eso Claro. repercute directamente en cervicales y yo tuve que dejar a principios de los 80. Bueno, en la exposición, ya lo saben, hasta febrero, hay una frase en la que pone, que la voy a leer aquí porque yo creo que también está muy, es de Séneca, que está ahí, que es: a medida de que aprendemos a ver, aprendemos a pensar acerca de lo que vemos. Y yo creo que en esta exposición, viendo, pensamos también lo que vemos, y un poco triste también puede ser, es decir, pensar en ese patrimonio que hemos tenido, y tú has dicho o has ido a esa también desaparición, a esas ruinas del patrimonio. Es decir, que un poco también nos da que pensar lo mal que nos hemos portado con una parte de nuestra historia. Es lógico cuando se nos oferta algo que en apariencia es mejor, por aquello de que lo malo, tendemos a olvidar lo malo, entendiendo como malo lo dificultoso que era sobrevivir, no es de extrañar que lo olvidemos. Yo recuerdo cuando empezó a aparecer el plástico y era lo máximo, y ahora es un veneno. El tiempo va poniendo las cosas en su sitio. Lo malo es que hay una parte de nuestra historia que cuando las vaya a poner en su sitio ya no, Es imposible no están. De hecho, no están. en esos dibujos que tú has hecho, que también una parte de dibujos también has reconstruido, ¿no? Esas ruinas de lo que ahora, lo que vemos ahora que son ruinas, a lo que era en su momento, ¿no? Hay una parte de los dibujos, incluso de las pinturas, que ya no están. Hay una parte que han desaparecido al 100% y hay otra parte que, teniendo en cuenta que yo tengo más de 70 años y que tengo buena memoria, que los recuerdo y que lo he podido reconstruir y que tengo también documentación. Hay otras casas, digamos, que han sido reconstruidas y que las han desaparecido también porque en la reconstrucción no tiene nada que ver con lo que era. han quedado irreconocibles. A ver, ¿cómo lo explico? Yo no he pretendido en ningún momento hacer lo que al final es con lo que me he encontrado. Es decir, yo pinto porque me gusta pintar eso y el hecho de pintar es un acto solitario, es digamos, es un duelo entre la obra y el autor. Si y pinto lo que me gusta pintar, es una cuestión de atracción, yo diría incluso que de atracción mutua. Luego ves el trabajo en conjunto y dices, caramba, pues aquí hay todo un estudio de arquitectura rural que está desaparecida o que va a desaparecer o lo que sea. Es decir, que tú, por ejemplo, ves una casa que está en ruinas, tú ves la belleza de esa ruina, pero claro, a lo mejor yo veo la belleza que tú viste, pero yo lo veo de otra forma, es decir, algo que era bello en su momento y ahora es una ruina. Tú le quieres dar belleza a esa ruina. Yo no se la doy, la belleza la tiene. Yo lo único que hago es mirar y verla. Una cosa que antes lo comentamos del libro es que sí reúne las imágenes de tapices, de dibujos, de pinturas, pero el libro está lleno de textos. Por una parte hay como 12 personas que aportan sus textos, bien sean biográficos o de crítica sobre el trabajo o puramente poéticos. Es decir, el libro reúne además una gran cantidad de textos pequeños que se pueden considerar pie de fotos, pero que son reflexiones poéticas. Algunas son históricas porque son conocidas, las que yo he puesto las he puesto en base a historias que conozco y las que han puesto algunos son poetas reconocidos con múltiples publicaciones, llevándose solo por la impresión que le causa la pintura. Hay textos en los que se explica la poética de lo representado.
para mí está ahí. Yo soy un mero cronista, pero también hay que tener en cuenta que cada uno se expresa según ve las cosas. Claro. Por ejemplo, y cada cual lo ve de una forma particular. Santiago Alemán, que también tiene todo ese tipo ¿no? Trata bastante él los lo mismos reconoce, él reconoce que cuando ha hecho muchos de esos dibujos también de arquitectura popular, reconoce que es una denuncia que él quiere hacer. En tu caso... Hay una gran diferencia entre el trabajo de Santiago y el mío, y ni más que en el trabajo, que lo hay, porque Santiago viene de una formación mucho más profunda que la mía y es muy buen dibujante y ha trabajado mucho, pero la diferencia más básica es que él trabaja desde la reivindicación, es decir, él trabaja desde la trinchera, desde la pancarta y la soflama, y yo no, yo simplemente trabajo desde la obra y yo no voy ni pidiendo nada ni diciendo nada, lo dice el cuadro, lo que yo tenga que decir lo dice el cuadro. Esa es no es que en el caso de Santiago no sea así. No, por eso te decía que él lo reconoce. Él tiene una parte que yo no tengo. Exacto, que tú vas a lo que tú estás viendo, esa poesía que muchas veces también la vemos. A él le gusta más la guerra. Exacto. Y a mí no. A ti te gusta más Pero en el fondo no, pero también estás alertando de... Las consecuencias son parecidas, los resultados son parecidos desde el punto de vista que estamos poniendo de manifiesto una realidad que a lo mejor dentro de un tiempo ya no es. Precisamente este año, además, la Fundación lo va a hacer lo del 50 aniversario de ese libro de arquitectura inédita de César Manrique, que este año además se cumple el 50 años de la edición de ese libro en el 74. También coincide. Tanta alegría, tanto que me gustó cuando se editó. Está muy orientado hacia, digamos, un estilo muy concreto y con una... lo de César siempre estaba hecho con una visión de futuro. Tanto el trabajo de Santiago como el mío, no lo veo yo con esa visión de futuro, sino como una revisión histórica más bien, y como guardar un testimonio. Vale, hablamos de los llanos de yo no sé si es Guasía o Guasia. Guasia. Guasia es la zona, no sé si es por la zona de Mala también, toda esa zona por ahí. Es una zona que está está acotada por montañas, está entre las montañas de Saga y Tejia, que son las dos montañas que marcan la entrada a Costa Teguise, desde la subida de Taiche, dirección norte, y por la montaña de Tinamala, con las canteras. Sí, por eso me refiero que es una zona determinada de Teguise, pero la exposición no, es decir, ¿por qué por los llanos de Guasia? Porque hay cuadros o dibujos de Fuerteventura también, de la zona Janubio. En todas los dibujos son aparte. El título es porque en todas las exposiciones, aunque se presenten trabajos de lugares diferentes, se saca del tema principal. Y el tema, los cuadros más emblemáticos, bueno, o algunos de los más emblemáticos, están situados en esa zona. La zona de Guasia no es solo toda esa zona abarca cantidades de denominaciones, es decir, yo diría que la que está más cerca de la carretera es Muelle-Molinos, luego lo que está más cerca de las montañas es Saga, la que está más cerca del mar es La Hondura, y hay unas cuantas denominaciones más que no controlo. ¿El Cortijo de la Cerca, esa forma parte de eso? El Cortijo porque ahí, no sé si tiene, porque hay varios del Cortijo de la Cerca, no sé qué tiene el Cortijo de la Cerca que te ha llamado la atención. Que lo conozco desde que era niño, que también que conozco a los dueños porque por mi familia de Guatizat son de mi misma familia, porque conocí la casa completa y moblada
y habitable y habitada, y en la actualidad es un montón de piedras, que a nivel plástico es una de las mejores ofertas que puede tener alguien que le guste las ruinas como a mí. Sí, por eso la reconstruiste entonces, ¿no? Y Para está, por lo menos tenerla en tu memoria, ¿no? y está reconstruida, la he reconstruido varias veces y se la he dejado a los dueños actuales, son los mismos. La cerca, el cortijo de la cerca está en la cerca y la cerca está al otro lado de Pinamala, no está en Guasia. No, decía como lo vi, no lo vi está por en ahí, Guasia, por ahí. no está en Guasia, pero es la casa que más veces he retratado, he dibujado, he pintado, esa y la mía, la de Soledad. Te lo iba a decir también, porque también otra de las particularidades que la gente puede ver un edificio en ruina, tú tratas de darle nombre a esas casas, es decir, quién vivía allí, quién estaba allí, es decir, también, no sé si es que te has molestado o las conocías, pero los que conozco, te has interesado decirle, oye, pues en esta casa la Doña Soledad o bueno, tengo por aquí varios nombres que pero ahora mismo no puedo, pero que tú les has identificado, que no es una casa anónima. No, hombre, la Casa de Soledad, si lees la dedicatoria del libro, se te despejan muchas cosas. Bueno, por eso como no he llegado al libro todavía. Porque el libro está dedicado a la Casa de Soledad. Y está dedicado a la Casa de Soledad porque... ¿Qué es tu casa entonces, ahora? Es la casa de mis ancestros. Nosotros vivimos allí ahora, pero en otra casa. La Casa de Soledad está consolidada y mantenida, digamos, al menos por 50 años más. Pero ahí esa casa, que posiblemente sea a finales del 17, principios del 18, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ha sido de la familia desde que desde que el terreno se repartió. Ahí nació mi abuela, nació mi padre, fue heredada por mi bisabuelo, anterior a mi tatarabuelo. Entonces, como prácticamente de la familia que está antes que yo, solo me quedan 2 hermanas y realmente como si fuera una sola, hay muchos miembros de mi familia, particularmente mi padre, que yo sigo echando muchísimo de menos y no podía dedicar prácticamente el trabajo de toda mi vida a una sola persona. Entonces lo he dedicado a la casa, al origen. Por eso está dedicado a la Casa de Soledad y por eso la Casa de Soledad aparece, el cuadro de la Casa de Soledad aparece en esta exposición. Porque a veces nos olvidamos, hablabas de todo eso, a veces nos olvidamos cuando vemos, ¿no?, ese paisaje, una casa en ruinas, que todas esas casas han tenido su historia, han tenido su familia, han tenido su gente, su vida, ¿no? Y también con eso al final también perdemos algo de... En la exposición hay una serie de pies de cuadros que cuentan con un lenguaje un poco, digamos, disimulado, pero que están contando historias reales que quiero, por ejemplo, en el de, que por eso lo puse, el de la Vega de San José, las ruinas de la Vega de San José. Ahí hay una ermita que era donde descansaba la Virgen de las Nieves cuando existía la romería de la Bajada de las Nieves a la villa, que fue suspendida por no sé qué obispo, pero entonces, en clave de humor y con un poco de Hay poesía, que leer entre líneas entonces. Está. Hay otra que es Antonio Clavijo, no sé, ¿es un luchador? Tenía, ¿no? Antonio Clavijo es un luchador, era hijo de una prima de mi abuela, de prima Prudencia. Falta en la sala, en la exposición, una cosa muy importante, que es las fechas, que son 13 de septiembre, 13 de junio de 1882, 13 de junio de 1907. A ver, 82... 25 años, el mismo día, 13 de junio, que es el día de San Antonio, que es el día del nacimiento de este hombre, y es el día de su muerte. 25 años, muere al lado de esa casa, transportado en camilla. Sí, por eso decía que era su último camino, ¿no? Sí, sí. Hablamos de eso. Bueno, ya lo saben, en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, Mario Delgado, por los llanos de Guasia,
es un recorrido también por tu trayectoria, ¿no? De todos estos años hay unos dibujos también. ¿Y Fuerteventura, esa fue una época que cogías el ferry y te ibas a Fuerteventura? ¿O? Yo viví en Fuerteventura desde los 12 a los 16 años. Y más tarde, digamos que tengo conexiones por amistad bastante profundas, amistades prácticamente familiares con Fuerteventura. Yo empecé pintando y dibujando Fuerteventura porque no me atrevía con Lanzarote. No me atrevía con Lanzarote. Para si así tenías un error que no hubiera nadie cerca. No por eso, sino porque me resultaba más fácil la estética, digamos, la plástica de Fuerteventura que la de Lanzarote. La de Lanzarote es mucho más compleja. Ya. Bueno, podríamos seguir hablando ya, no sé si en otra ocasión, pero evidentemente lo que hemos querido es un poco acercarles esa exposición, no se la pierdan hasta febrero, vayan con calma, disfrútenla y reflexionen, y esa forma de pensar con lo que usted también decía Séneca, ¿no? Vemos una cosa y después hay que pensar realmente lo que estamos viendo. Hay un párrafo en uno de los textos de Pepe Betancor, sí, que a mí me causó bastante impacto, que explica que mientras tú estás viendo la pintura te está mirando a ti. Es decir, hay una interrelación entre lo pintado y quien lo mira. Como decía Pepe Betancor, retratas el alma del paisaje, así que con eso nos quedamos. Eso es lo que pretendo. Con eso. Bueno, y a todos ustedes, pues nada, hasta aquí ha llegado el magazine de hoy viernes. Nos vemos el próximo lunes para seguir contándoles pues nuevas historias. Pórtense bien, aprovechen, mañana sábado también, esta tarde está abierta la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, así que les animamos a que vayan a disfrutar de esa alma del paisaje. Hasta el próximo lunes.